Hola a todos, en esta oportunidad vamos a revisar las propiedades de los logaritmos que se hallan en la página 32 del texto de matemática. La primera propiedad que vamos a revisar, el logaritmo de la unidad en cualquier base es cero. Eso quiere decir el logaritmo de 1 en base 10 es igual a 0. El logaritmo de 1 en base 2 es igual a 0. El logaritmo de 1 en base 8 es igual a 0. De igual manera, el logaritmo neperiano de 1 es igual a 0. No nos olvidemos que el logaritmo neperiano tiene como base al número e. La propiedad b, el logaritmo de un número de igual base es 1. Eso quiere decir que el logaritmo de 3 en base 3 dará como resultado 1. El logaritmo de 10 en base 10 dará igual a 1. El logaritmo de 8 en base 8 es igual a 1. Y por lo mismo consiguiente, el logaritmo neperiano de e será igual a 1. No se olviden, el argumento, si es igual a la base, dará como resultado 1. Propiedad C, el logaritmo de una potencia. Noten ustedes que el argumento está elevado a una potencia n minúscula, y esta potencia n minúscula, por la propiedad del logaritmo, puede bajar y convertirse en un coeficiente por el cual se está multiplicando al logaritmo. Por ejemplo, el logaritmo de 2 elevado al cubo puede convertirse en, según esta propiedad, el exponente puede bajar y tendríamos a 3 por el logaritmo de 2. De la misma manera, si tenemos el logaritmo de 8 elevado a x, el exponente puede bajar convirtiéndose en x por el logaritmo de 8. La propiedad de el logaritmo de un producto. Noten ustedes acá que tengo una multiplicación en el argumento. Esta multiplicación de un solo logaritmo puede disgregarse y convertirse en la suma de dos logaritmos diferentes, cada uno con los argumentos que tiene el logaritmo principal. Eso quiere decir que si tuviéramos el logaritmo de 2 por 3, este logaritmo podría separarse en dos logaritmos diferentes, tomando como argumento a cada uno de los que se están multiplicando. Logaritmo de 2 más el logaritmo de 3. Otro ejemplo, logaritmo en base 2 de a por b se convertirá en el logaritmo en base 2 de a más el logaritmo en base 2 de b. Los dos logaritmos que se están generando a partir del principal deben llevar también la misma base. Si en este caso tuviéramos el logaritmo de 6 y me pidieran expresar como una suma de logaritmos, podemos separar al número 6 en sus factores primos. El número 6 se puede expresar como 3 por 2. Por lo tanto, al tener acá una multiplicación, puedo disgregar en dos logaritmos diferentes que se estén sumando. Logaritmo de 3 más el logaritmo de 2. A continuación tenemos las propiedades E, F y G, donde la propiedad E dice el logaritmo de un cociente. Noten ustedes que acá en el argumento tengo una división. Esta división se convertirá en una resta de dos logaritmos.
Recordemos la propiedad anterior donde en la multiplicación estos dos logaritmos se convertían, este logaritmo se convertía en la suma de dos logaritmos. Ahora que tenemos una división, se convertirá en la resta de dos logaritmos. Por ejemplo, si tengo el logaritmo de 3/4, puedo anotar como el logaritmo de 3 menos el logaritmo de 4. Igual de la misma manera, no importando la base que tengan, las bases se copiarán para los dos logaritmos que se estén generando. El logaritmo en base 2 de a sobre b será igual al logaritmo en base 2 de a menos el logaritmo en base 2 de b. La propiedad f, cambio de base, es una propiedad bastante importante. En esta propiedad nosotros podremos cambiar la base de nuestro logaritmo original a la base que nos sirva, a la base que en realidad nosotros podamos optar. En este caso, noten ustedes que este logaritmo, un solo logaritmo anotado de la forma tradicional que nosotros ya conocemos, se puede convertir en la división de dos logaritmos con bases diferentes en este caso, donde el argumento del logaritmo en este caso el numerador será el argumento original y el argumento del logaritmo del denominador será la base anterior. Como ejemplo podemos poner el siguiente: logaritmo en base 2 de 3 se podrá convertir en el logaritmo de 3 sobre el logaritmo de 2. La nueva base que le voy a asignar depende de mí, depende de los requerimientos que tenga en ese instante. Pero, ojo, el logaritmo de arriba debe poseer la misma base que el logaritmo de abajo, que el numerador. En este caso, como ustedes pueden observar, al no colocar yo la base, estaríamos hablando de un logaritmo en base 10. Logaritmo en base 10 de 3 sobre el logaritmo en base 10 de 2. O si mi necesidad es colocar un logaritmo en base 2, naturalmente un logaritmo diferente, un logaritmo en base 4, por ejemplo, tendría que colocar el logaritmo en base 4 en el numerador y el logaritmo en base 4 en el denominador. Estoy cambiando las bases de los logaritmos. Si tengo este tipo de logaritmo, logaritmo en base x de 8, por cambio de base, esto se puede anotar como el logaritmo de 8 sobre el logaritmo de x, donde las bases van a recibir la asignación numérica de mi requerimiento. Puedo yo colocar un logaritmo en base 6 arriba, pero también el de abajo tendrá que recibir la misma base. La propiedad g, el logaritmo del exponente de la base. Noten ustedes que acá en la base tengo un exponente. Ese exponente puede salir del logaritmo para conformar una fracción. El exponente n se convierte en 1 sobre n, coeficiente 1 sobre n, y la base queda sin exponente. Un ejemplo: si tengo el logaritmo en base 2 al cubo de 6, esto puede convertirse en, no se olviden que este exponente puede salir del logaritmo para convertirse en una cantidad fraccionaria, y sería 1/3 del logaritmo en base 2 de 6. Un ejemplo más. Tenemos el logaritmo de 7 al cuadrado, el logaritmo en base 7 al cuadrado de 16. Esto se puede anotar como 1/2 del logaritmo en base 7 de 16. Pasemos a continuación a resolver algunos ejercicios donde podremos utilizar algunas de las propiedades que acabamos de aprender. La orden dice expresar los siguientes logaritmos como una suma o resta. Entonces, en primera instancia tengo el logaritmo de 32. Como hace rato hablábamos, podemos expresar
este argumento como la multiplicación de dos números diferentes para que podamos luego, posteriormente, anotarlo como la suma de dos diferentes logaritmos. Entonces, el logaritmo de 32 podríamos anotarlo como el logaritmo de 4 por 8. Recordemos que 4 por 8 es 32. Acá en el argumento ya se ha generado una multiplicación. Por lo tanto, puedo yo anotar esta multiplicación como una suma de dos logaritmos. Esto será igual al logaritmo de 4 más el logaritmo de 8. En el segundo ejercicio tengo el logaritmo en base 2 de 9 por 2. De la misma manera puedo yo utilizar la propiedad de la multiplicación de logaritmos. Entonces acá puedo anotar, ya están separados en una multiplicación, por lo tanto esto será logaritmo en base 2 de 9 más el logaritmo en base 2 de 2. En el ejercicio 3 tengo una combinación. En el numerador, acá tengo una fracción, en el numerador tengo una multiplicación y por ende tengo también un denominador. Entonces podré utilizar la combinación de las dos propiedades, la de la división y la de la multiplicación. Entonces se podrá anotar acá como el logaritmo en base 6 de A, estos dos se pueden separar en una suma, más el logaritmo en base 6 de B. Como acá tengo una división, podré generar una resta, menos el logaritmo en base 6 de C. La siguiente orden nos indica expresar las siguientes operaciones logarítmicas como el logaritmo de una sola expresión. Es decir, ahora tenemos que ir al revés de lo que anteriormente hicimos. Si acá teníamos ya expresado como multiplicaciones y divisiones, teníamos que separar en sumas y restas. Acá los ejercicios ya se nos dan como sumas y restas, entonces tenemos que expresarlos como un solo logaritmo. Entonces, en este caso, tendré una suma de dos logaritmos y una resta. Pero previamente tengo que deshacerme de los coeficientes que se notan delante de los logaritmos, que también podremos utilizar una de las propiedades ya anteriormente citadas. Recordemos que si teníamos un exponente en el argumento, este podía bajar como coeficiente. Si esa es la tarea, también puede hacer lo contrario. El coeficiente puede subir como exponente del argumento. Entonces, esto se puede convertir en el logaritmo de A más el logaritmo de B al cuadrado, este coeficiente sube como exponente, menos lo mismo acá, este coeficiente subirá como exponente, menos el logaritmo de X al cubo. Ahora sí, ya no teniendo los coeficientes delante de los logaritmos, ya podemos juntarlos dentro de una misma operación. Esto será igual logaritmo de A más logaritmo de B al cuadrado, logaritmo de A por B al cuadrado, menos el logaritmo de X al cubo. Al ser una resta, esto pasa a ser una división, X al cubo, todo dentro de un mismo logaritmo. En el ejercicio 2 tenemos básicamente lo mismo, el logaritmo en base m de x menos un medio del logaritmo en base m de a. Recordemos que primeramente tenemos que deshacernos del coeficiente que está delante del logaritmo, entonces esto se convierte en el logaritmo en base m de x menos el logaritmo en base m de a elevado a un medio. Como tengo acá una resta, se podrá generar una división. Esto será igual al logaritmo en base m de x sobre a elevado a un medio. Recordemos que por propiedades de exponentes, un exponente fraccionario se convierte en una raíz. Por lo tanto, el resultado final será logaritmo en base m de x sobre la raíz cuadrada de a. Finalmente, el último ejercicio, un medio del logaritmo de x más 2, más 2 tercios del logaritmo de x menos 3, menos un cuarto del logaritmo de x menos 4. De la misma manera, nos deshacemos primeramente de los coeficientes, convirtiéndose todo esto en el logaritmo de x más 2 elevado a un medio, más
el logaritmo de x menos 3 elevado a 2/3 menos el logaritmo de x menos 4 elevado a 1/4. Ya que ya no tenemos coeficientes delante de los logaritmos, ahora los podemos expresar como una sola expresión logarítmica. Esto se convertirá en el logaritmo de, acá tenemos una suma, los argumentos pasarán a multiplicarse, x más 2 elevado a 1/2 por x menos 3 elevado a 2/3. Y acá tenemos una resta. Este argumento pasará a dividir todo sobre x menos 4 elevado a 1/4. Como habíamos indicado hace rato, cada uno de estos exponentes fraccionarios pueden convertirse en raíces diferentes. Por lo tanto, el resultado llegaría hasta esta parte y en realidad sería el resultado final. Pero arreglando más la situación de los exponentes fraccionarios, podemos anotar el resultado como logaritmo de la raíz cuadrada de x más 2 por la raíz cúbica de x menos 3 al cuadrado, todo sobre la raíz cuarta de x menos 4, terminando de esta forma con esta notación final el ejercicio. Muchísimas gracias por su atención.